y no sé si estoy equivocada, yo también, Inge, es en las ligasas, teníamos, ¿no es cierto? Cuando tenemos ADP y ATP, Sí. en la fórmula teníamos A más B, ATP, y teníamos A menos B, ADP más pi. Entonces, en vez del A, teníamos en las respuestas una X. Y nosotros, por ejemplo, ha llegado ya nuestras respuestas, por si acaso, le hemos puesto en una ninguno por la X, pero en la de abajo daban lo mismo. Entonces, eso es lo que nos ha confundido un poco. Creo que a eso se refería mi compañera. Exacto, sí, a eso. Yo igual de la misma manera que respondió Lisbeth, respondí de esa manera, porque no le entendía muy bien si la X estaba cambiado por la A. Les vuelvo a repetir, ¿cuál es el ejemplo? ¿De qué reacción es esa pregunta? De las últimas dos. Me tienen que decir el número, es que a ver. A ver, Cuando ustedes ingresan por separado al cuestionario, el orden de las preguntas no es el mismo. A ti, Jenny, te va a salir en un orden, a Lisbeth le va a salir en otro, así. A cada uno le va a salir en diferentes órdenes las preguntas, no les van a salir en el mismo orden. Entonces, okay, ya dime. perdón. No, perdón, siga nomás, Inge, va a No, disculpar. dime el ejemplo que tú me dices. El piruvato carboxilasa y la ureasa. Piruvato descarboxilasa o carboxilasa. Carboxilasa. Ya. A ver, en esta pregunta, ¿cuál es tu respuesta? Me dices tú. La que tú que consideras en esta pregunta. Exacto. Yo le puse ninguno, porque me confundí con la X, digamos. Esa X que formula tendría que haber dicho, digamos, ATP y en el otro ADP. Ser ATP y en el otro ADP. ¿Le puedo compartir? Sí, sí. Okay. ¿Me puede autorizar, Inge? Inge, ¿han llegado mis respuestas? Ya voy a verificar un ratito. Estoy primero con Jenny, ¿ya? Ya. Ahora sí, Jenny, por favor. Ok. No sé si se ve el mouse, pero en este yo le digo. Aquí, por ejemplo, dice como ATP y ADP. En aquí dice XTP y aquí dice XDP. Es así. Esa es la reacción general. Y Así tiene sí, que pero, ser. o sea, mi duda era que aquí no tendría que estar la A para No. que diga ATP. No, porque la reacción está utilizando energía para poder dar lugar a la unión de las dos moléculas. Entonces va a requerir energía. Y esa energía puede ser el ATP o alguna otra. Entonces puede ser el ATP o cualquier otra. O sea, XTP identifica la energía como tal. Y el ADP, la pérdida de ese grupo fosfato para proporcionar la energía. Eso es indiferente. Es lo mismo que aquí estoy poniendo A más B, ¿no es cierto? Entonces no estoy poniendo piruvato más CO2, no estoy colocando. Estoy identificando A al piruvato, CO2 a B y el ATP estoy identificando a XTP. Ok. Está bien, ¿Sí? gracias. De nada. Bien, a ver, vamos ahora a verificar quiénes han enviado las respuestas. Inge, Sí. antes, no tengo yo para compartirla porque la he enviado, y antes que esa había otra similar. La ureasa, ¿no? No, la urea será la última, la de nosotros, y esa es hidrolasa. Ya, a ver, antes de nada, primero les digo quiénes han enviado. ¿Ya? Daniel, Ya. está Daniel con su grupo.
Amy con su grupo, Evelyn con su grupo, Erika y su grupo, Sergio y su grupo, Mayra, su grupo, Lisbeth y su grupo, Lili, Anthony con sus grupos, ¿no? Daniela, Cecilia, Rieni, Giovanna, Jenny y Karen. Esos son los que han llegado. Ya, ahora sí, ¿qué me decías, Lisbeth? ¿O quién me hablaba, Jenny o Lisbeth? Era Lisbeth, dije. Dime, Lisbeth. Ah, se ha cortado, creo, pero su internet. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta que tengan para continuar con lo que sigue? Ya, bueno, esperamos entonces que entre el Lisbeth. Bien, vamos a continuar con el tema que hemos iniciado en la anterior clase, que es cinética enzimática. ¿Ya? Entonces vamos a... Bien, ¿se ve lo que estoy compartiendo? Me dicen, por favor. Sí. Ingeniero. Un ratito, no voy a poder trabajar con... Ya, perdón. He compartido mal mi presentación en un ratito. Elisbeth. Sí, Ahora estoy sí. conectada, Inge. Sí. Ay, Dios, ya. Sí, esa era, no sé si Anthony ya le ha preguntado porque me he desconectado. No. Teníamos una que era la de metilmalonil coenzima A. Esa. Ya, verdad, un segundito. Yo le he puesto ninguno por el, o me he equivocado. Metil, malonil, Coenzima A y coamutasa. nos da, sí, y nos da el succinil coenzima A. Por acción de la enzima metilmalonil coenzima A mutasa. Yo dije que era ligasa, pero la ligasa tiene como fórmula o como ecuación A más B más ATP, A menos B más ADP más pi. Sí, no, no es una ligasa, es una isomerasa. Ay, me he equivocado. Ya, gracias. Ya, no hay de nada. Bien, vamos a entrar entonces, como les decía, ahora sí, a esta presentación necesito entrar. Bien, nos habíamos quedado en esta parte, ¿no? Sobre lo que es la cinética enzimática, ¿ya? Vamos a desarrollar diferentes reacciones, interpretaciones de cómo se produce esta dinámica en cuanto a la participación de cada uno de los componentes que ustedes tienen aquí, ¿sí? Es decir, vamos a tomar en cuenta la participación, por ejemplo, solo de la enzima, solo del sustrato, complejo de enzima-sustrato, el producto y la enzima libre para poder volver al ciclo a consumir el sustrato que esté presente en la reacción. Entonces, la forma en cómo vamos a trabajar es justamente desarrollar esta ecuación que ustedes o que les estoy mostrando. ¿Cómo la van a desarrollar? De acuerdo a lo que vamos a ir hablando. Ya todo esto vamos a irlo desarrollando. Primero aquí, en esta deducción,
de la velocidad, que eso es lo que nos importa. Hay una deducción de la velocidad total y de la velocidad máxima. ¿Ya? Vamos a hacer una deducción de la velocidad máxima. Y a partir de este, vamos a definir lo que es Km. Km es la constante de Michaelis-Menten, ¿no? De los dos autores que les había hablado la anterior clase, que ellos justamente se han encargado de realizar el estudio de la cinética enzimática. Y ellos han definido esta constante que se la denomina como Km, ¿ya? Que es la constante de Michaelis-Menten. Para esto, entonces, tenemos que ir identificando varias deducciones que ellos han sacado de esta reacción, de esta general que tienen aquí, para poder comprender qué es lo que sucede con la velocidad máxima cuando hay una concentración baja de sustrato o cuando hay una concentración alta de sustrato, ¿ya? Eso es lo que vamos a ir diferenciando. Entonces, para iniciar, vamos a definir la velocidad total igual, bueno, aquí una derivada del producto con respecto al tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué se va a dar bajo estas características? Porque a medida que el sustrato va reaccionando, el producto va apareciendo, ¿no es cierto? Es decir, a medida que el sustrato va siendo consumido y transformado a un producto, este va a ir desapareciendo, ¿no? En las reacciones, por lo tanto, el sustrato va desapareciendo y el producto va apareciendo. Por lo tanto, en relación a esa deducción, estamos colocando que la derivada de la concentración del producto, va a estar respecto al tiempo. A eso estamos denominando esta constante. K más 2, K, bueno, en algunos casos, eso también aclarar es que en algunas bibliografías está como K más 2 o K2, como está aquí, ¿no? Por la concentración del complejo enzima sustrato, ¿no? ¿Dónde está haciendo referencia a esta parte? Aquí tenemos que ir, ¿ya? Fíjense lo que sucede con K1, K-1 y K2. Entonces estamos diciendo, vamos a definir la velocidad total, en la que vamos a decir que K2 va a estar multiplicada por la concentración de este complejo, porque en relación a este es que vamos a obtener el producto y la enzima y la reacción va a terminar. ¿Ya? Entonces estamos iniciando desde este punto. Luego dice, en la primera reacción se plantea una situación de equilibrio, ¿no? En el caso de las velocidades, hacia ambas direcciones que se van a ver igualadas. ¿A qué se refiere? Vamos a tomar en cuenta en este caso K1 y luego obviamente K-1. K1 va a hacer referencia al momento en el que la enzima y el sustrato van a encontrarse, ¿no? Inicialmente, es decir, va a haber una concentración de enzima y una concentración de sustrato. Entonces esa va a estar determinada por K1. El momento en el que el sustrato ingresa al centro activo de la enzima y formamos el complejo enzima-sustrato, va a dar lugar a la constante K-1 de forma reversible, ¿no es cierto? Porque puede volver a su estado inicial. Entonces, estamos diciendo que en este caso, en la primera reacción se plantea una situación de equilibrio y las velocidades hacia ambas direcciones van a ser igualadas, ¿no? Hacia el lado irreversible y reversible. Estamos igualando, fíjense. Aquí se ha igualado K1 con respecto a K-1. ¿Por qué la concentración de la enzima por la concentración del sustrato? Porque está iniciando la reacción. ¿Por qué la concentración del complejo enzima? Porque ya ha dado lugar a la unión del sustrato en el centro activo de nuestra enzima, ¿no? Entonces, desde ese punto estamos dando lugar al equilibrio de las velocidades hacia ambas direcciones. Luego, estamos haciendo en este caso, referencia a lo que está planteando Michaelis-Menten, ¿sí? Entonces, ellos están diciendo que la constante, en este caso está como Ks, y en la mayoría de las bibliografías está relacionado como Km también, ¿sí?
Si les doy las dos partes es para que no se confundan y conozcamos en la mayor de las posibilidades todas las interpretaciones que se pueden llegar a dar, ¿no? No todas las bibliografías manejan las mismas siglas en algunos casos, pero obviamente ya si nosotros conocemos y reconocemos la reacción, vamos a ver que está haciendo la misma interpretación. Entonces KS o KM va a dar lugar a la constante Michaelis-Menten, ¿ya? Es decir, esto haciendo referencia específicamente al sustrato, que lo denominan como KS. ¿De qué estamos diciendo? Bueno, Michaelis-Menten dice eso, ¿no? Que lo que nos importa de la reacción es la cantidad de sustrato que va a ingresar a la reacción, la cantidad de enzima que va a ingresar a la reacción y el tiempo en el que lleva el formarse o el complejo enzima-sustrato, y este va a ir desapareciendo obviamente a medida que se va formando el producto, ¿no? Básicamente, sin estos no podemos producir una reacción ni la podemos medir, ¿no? Principalmente cuando hablamos del complejo enzima-sustrato. Cuando hay este complejo enzima-sustrato, vamos a decir que sí está constantemente habiendo una acción catalítica y se está transformando un determinado producto y el sustrato está desapareciendo. Porque cuando hay una acción del de la enzima sobre el sustrato desaparece y aparece el producto, ¿no? Entonces, parte por parte vamos a ir viendo en relación a eso. Ahora, con respecto a lo que estábamos hablando, a cualquier tiempo en una reacción catalizada enzimáticamente, la enzima existe en estas dos formas que estamos diciendo, ¿no? La enzima y el complejo enzima-sustrato. Y su concentración total va a ser expresada de esta manera. Esto ya les había hablado, por ejemplo, la anterior clase, ¿no? Habíamos dicho que la enzima inicial, como está aquí, es la que, como su nombre indica, es la que va a iniciar la reacción. Va a tener como inicio primer contacto con el sustrato, ¿no? Formando el complejo enzima-sustrato. Y la enzima total es la que ya ha ingresado a la reacción, es la que ha transformado el sustrato y está volviendo a iniciar la reacción. Entonces esa es mi enzima total. Entonces básicamente se está haciendo una ecuación matemática, ¿no? Donde se está igualando, en este caso, la presentación de la enzima libre con respecto a la enzima total en nuestra reacción anterior, ¿no? Que es Km o Ks. Entonces hacemos el reemplazo, despejamos la concentración del complejo enzima-sustrato y obtenemos esta nueva ecuación. Básicamente estamos haciendo una relación de lo que está sucediendo aquí. No nos olvidemos a esto, ¿no? Porque a partir de es que va a haber una producción o una obtención de un producto de forma irreversible, ¿sí? Luego tenemos la reacción, la primera que les había mostrado, que es esta, donde vamos a reemplazar nuestra concentración del sustrato. Y aquí está. Esta lo vamos a reemplazar en cuanto a lo que es la concentración del sustrato. De esta forma vamos a tener esta nueva expresión de velocidad, ¿sí? Esta nueva expresión de velocidad va a ir variando dependiendo de cuándo la concentración del sustrato es baja o cuando la concentración del sustrato es alta, ¿sí? En relación, en ambos casos va a haber un cambio de la concentración del complejo enzima-sustrato. Eso lo vamos a interpretar por medio de gráficas, que lo vamos a hacer la siguiente clase. En esta oportunidad vamos a primero identificar y entender cómo se produce la reacción y la participación de cada elemento que tiene en este caso nuestra ecuación de velocidad, que es esta, ¿sí? Entonces, les explico a qué me refiero. Un segundito, para que en relación a eso hagamos nuestro desarrollo.
Me perdí de nuevo, aquí está. Bien, esta es la tablita que vamos a trabajar, ¿sí? Esto lo vamos a hacer con el objetivo de entender lo que les había acabado de explicar, ¿no? Es decir, vamos a ver la participación que tiene cada uno de los componentes en esta descripción dinámica de la catálisis enzimática, ¿ya? Entonces, tenemos como inicio esta reacción, no nos olvidemos, ¿sí? Ahora fíjense que aquí está K más 1, K menos 1, K más 2. No hay la diferencia, ya les he explicado que K más 1, K1 es lo mismo que K más 2 o K2. Estamos haciendo aquí en la parte derecha referencia con respecto a ciertas igualdades que vamos a manejar. Es decir, el sustrato va a ser igual a la concentración del sustrato. En este caso, X va a ser igual a la concentración del enzima sustrato. Total va a ser la concentración de enzima sustrato. Enzima total. Enzima inicial va a ser la que va a representar la concentración del sustrato, del complejo enzima sustrato más la enzima libre, ¿no? O también igual a X sabemos que es esta concentración, ¿no es cierto? Más E. Entonces, matemáticamente, ¿no? Ustedes en este caso tienen que aplicar toda esta parte matemática básica, no es tampoco muy extrema, ni tienen que hacer derivadas derivadas complejas, nada de eso, ¿ya? Simplemente tenemos que hacer una interpretación de estos valores que estamos igualando aquí para poder dar una descripción de las ecuaciones diferenciales que se manifiestan en esta descripción dinámica de la catálisis enzimática. Entonces vamos a hacer conmigo la primera, ¿ya? Y el resto ya lo van a ir haciendo ustedes, ¿no? Voy a hacer la primera para que se comprenda qué es lo que tenemos que hacer. En el primer caso dice, derivada del sustrato sobre la derivada del tiempo. Entonces solamente vamos a fijarnos en el camino, en esta reacción, hacia dónde se dirige el sustrato, hasta dónde llega el sustrato y qué constantes son las que participan en esta derivada del sustrato con respecto al tiempo. Por lo tanto, aquí tengo el sustrato, ¿no es cierto? Y aquí tengo el sustrato. Mis constantes van a ser K más 1 y K menos 1, porque aquí ya no tengo sustrato, ¿no? No hay ninguna participación del sustrato en esta reacción. Lo que ustedes principalmente tienen que tomar en cuenta es esto, ¿sí? Entonces, en este caso, estamos haciendo referencia a la participación del sustrato con respecto al tiempo. Básicamente todas las reacciones hacen referencia a eso, todo sobre el tiempo. Por lo tanto, aquí están considerándose las constantes. Las ecuaciones diferenciales ya están, ¿no? Ya están escritas, ustedes no las tienen que escribir, solamente las tienen que describir o interpretar en el caso, ¿sí? Entonces, aquí tengo la constante K más 1, ¿no es cierto?, que da lugar a la concentración del complejo enzima sustrato, ¿sí? Más K menos 1, que da referencia también a la presencia de la concentración del enzima y sustrato. ¿Hay una diferencia en ambos? Sí, y les acabo de decir cuál era esa diferencia. En el caso de K más 1, va a dar lugar a una reacción irreversible. Y en el caso de esta formación del complejo enzima-sustrato, va a dar lugar a una reacción reversible, ¿no? Es por eso que yo coloco E, S y X, porque X va a ser también interpretada como una concentración del enzima-sustrato. Nada más que estoy haciendo la diferencia de una con respecto a la otra, que una es irreversible y la otra es reversible. Irreversible, ¿por qué? Porque va a tomar este camino y se va a formar el producto. Por lo tanto, no va a poder volver a su estado inicial. Irreversible, porque K-1 nos dice que si llega hasta este punto, puede volver a su estado inicial, ¿no? Por eso es reversible.
Entonces, desde ese punto tengo que hacer mi interpretación. A ver. Perdón, denme un segundito. Entonces, en relación a eso, es que vamos a interpretar. Necesito colocar esto. Bien, entonces, como les decía, ¿cómo vamos a hacer la interpretación en este tipo de derivada? Colocamos en la derivada del sustrato sobre la derivada del tiempo, no es temperatura, aquí está mal. Voy a corregir. Del tiempo, va a ser igual a que el complejo enzima sustrato va a ser irreversible, va a formar un producto más la constante, ¿no es cierto?, que está representada del complejo enzima sustrato en relación a la inversa. No se me ha desordenado esto. Vamos a escribir. Entonces vamos a representar la constante K más 1 del complejo, en este caso lo estamos escribiendo, ¿no? Del complejo enzima sustrato da lugar a la formación irreversible del producto. Esto en cuanto a la constante. K más 1. La constante K menos 1 del complejo enzima sustrato, que lo vamos a diferenciar en este caso como X, ¿no? Porque no llega a ser el mismo sustrato que estamos interpretando en el caso de K más 1. Da lugar a una reacción reversible. Entonces, a eso se refiere, ¿sí? Que tenemos que hacer la interpretación de cada una de estas ecuaciones diferenciales. Ahora, para poderles ayudar en relación, antes. Primero, preguntarles si se está entendiendo para seguir avanzando. ¿Se entiende lo que les digo o no? Disculpe, Inge, yo no le entendí muy bien porque dijo basada en la ecuación que está arriba, pero en acá dice menos K más 1. Y eso afecta, yo creo, ¿no? Porque el de abajo no tiene menos. El que le sigue tiene menos, el de abajo no Exacto, tiene. eso es justo lo que les voy a explicar. Pero antes de eso, ¿está todo entendido? Yo les explico a qué se refiere el signo menos. ¿Pero lo demás se comprende? Dice, yo no le entiendo mucho porque dice al interpretar, no ve qué dice, y aquí estamos interpretando que es una formación irreversible del producto. Eso es lo que no le entiendo. ¿Por qué está diciendo que es irreversible? A eso no le entiendo muy bien. Irreversible es porque no va a poder volver a su estado inicial. Porque se va a formar el producto de forma irreversible. Es decir, este producto no puede volver a ser sustrato. A eso se refiere, Carla. Por eso es irreversible. Haciendo referencia a que K más 1 va a dar lugar a la formación irreversible del producto. Ya, Inge, ahora sí. Y en el caso de K menos 1, la formación del producto no se va a dar porque puede darse de forma reversible, pero desde este punto. Es decir, en el momento que se forma el complejo enzima sustrato,
puede dar lugar a la formación del producto o puede dar lugar a su estado inicial, ¿sí? Ahora, en cuanto a este signo, ¿no? Que tienen aquí, que está como menos, hace referencia justamente a esta constante, ¿no? A la que tenemos ahí, a esa constante más 1. ¿Por qué? Porque se puede interpretar de la siguiente forma. Dependiendo de la manipulación que se le dé a la enzima, es decir, hasta cuánto yo quiero que el sustrato sea transformado a un determinado producto, puedo detener la reacción hasta la formación del complejo enzima-sustrato sin formación del producto. Entonces, K más 1, si bien está dando lugar a que inicialmente se está formando el complejo enzima-sustrato, también podría volver a su estado inicial, ¿no? Interpretándolo en el sentido de que si llega hasta el complejo puede formar nuevamente, puede volver a su estado inicial, ¿no? Por eso es el menos, porque el menos sabemos que se va a dirigir hacia el lado izquierdo y cuando es positivo hacia el lado derecho. Entonces decimos menos porque estamos dirigiéndonos al lado izquierdo donde la reacción puede darse de forma reversible cuando yo tengo el control en relación a la formación del complejo enzima-sustrato. Es decir, cuando yo dejo que la reacción llegue hasta aquí. Eso lo puedo detener por medio de una inhibición, por medio de la manipulación de la temperatura, del pH, que sabemos muy bien que puede dar lugar a justamente disminuir la reacción o inhibirla en su totalidad. Eso ya lo vamos a ver en otro tema. Pero lo que yo quiero que se entienda es que la reacción de K más 1 con respecto a K menos 1 puede dar en los dos sentidos, pero hacer referencia que si toma el sentido positivo va a ser una reacción irreversible, ¿no? Porque es la formación del producto. De todas formas, voy a subir unos videos en los que yo estoy explicando cada una de las partes, ¿ya? Y en relación a eso les voy a mostrar uno de ellos para que se vayan dirigiendo y vayan, en este caso, desarrollando la descripción de cada una de las diferenciales. Mientras tanto, ¿alguna pregunta que tengan? Se me van diciendo, por favor, o alguna duda. Inge, la ecuación que nos muestra primerito, ¿no? Para lo que tenemos que nosotros interpretar, ¿para cada esto va a cambiar o de toditas es igual? La descripción va a cambiar, para todas va a ser diferente. No, sí, claro, eso sí, pero le digo, la ecuación que nos mostró primerito no era una ecuación solita. Eso sería, o sea, de eso tenemos que hacer la solución de los de abajo. Claro, de ahí se ha sacado las diferenciales de la ecuación principal. Esa no se va a cambiar. A ver, dame un segundito, ahorita les voy a volver a mostrar. ¿Algo más? Bueno. Bien, les voy a mostrar, como les decía, el video. Justamente en este video estoy utilizando una pizarra para poderles explicar. Espero que eso ayude y se entienda mejor. Ya les voy a compartir. Lo voy a poner también en la plataforma y ustedes lo van a poder ver las veces que sean necesarias. ¿Se ve lo que estoy mostrando? Un ratito. Me he olvidado ahora sí. Bien, ahora sí. ¿Se ve? Sí, dice, se ve. Sí, se ve, ingeniero.
Bien, a ver, escucharemos entonces. Bien, entonces decíamos, ¿no? Aquí vamos a dar lugar a que la reacción es irreversible. Va a ser irreversible porque va a tomar el camino de la formación del producto, ¿no? Por lo tanto es irreversible. Pero se tiene que tomar en cuenta que también al formarse el producto, tenemos que considerar, se va a considerar cuando hablemos en cuanto a, las diferenciales de la enzima y el producto, esta constante. Solamente estamos haciendo la reflexión que este complejo enzima-sustrato entonces puede formar el producto de manera irreversible, ¿no? Ahora, la segunda parte, ¿no? Esto.